Saludos cordiales, queridos amigos. Qué gusto para mí poder compartir con ustedes un tiempo más de EduBiblia, educándonos con la Biblia. Recuerden que esta es una propuesta de la Iglesia Alianza Panamericana con el fin de poder aportar con un granito de arena en la formación espiritual. Para esto requiere que usted piense y analice con nosotros el pasaje bíblico. Recuerden que estamos haciendo este estudio del libro del Deuteronomio acompañados con el comentario de Deuteronomio del doctor Edesio Sánchez. Muy bien, les invito a que pongamos este tiempo en las manos del Señor y le digamos así: Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de ti para rogarte y suplicarte que hables a nuestro corazón, nos des de tu santa enseñanza y hagas de nosotros unas personas sabias, inteligentes, con capacidad para hacer un análisis crítico de las circunstancias de la vida, de las circunstancias que nos rodean y poder corregir nuestros errores. Queremos generar una armonía en mi relación contigo y en mi relación con el prójimo, y lo lograré cada vez que aprenda más y más de tu santa palabra. Gracias, buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amigos. Es importante que nosotros podamos describir el contexto geográfico de estas regiones montañosas a donde el pueblo de Israel tiene que ir y debe conquistar. Voy a compartir con ustedes pantalla para revisar lo que en la investigación del comentario de Deuteronomio del doctor Edesio Sánchez se dice. Dice, aquí hay varios puntos geográficos dignos de considerar. Primero, el río Arnón servía de límite entre Moab y el reino amorreo de Sejón. Ambos territorios se encontraban al este del Mar Muerto. Jaboc es uno de los principales afluentes del río Jordán. Galaad era el nombre de la región montañosa al este del río Jordán, que se extendía desde el río Arnón en el sur hasta el río Yarmuk, situado al norte de Jaboc. Basán, una región de las altas mesetas al este del lago Galilea y al norte de Galaad, era célebre por sus praderas y bosques muy fértiles. Edrei se encontraba en el territorio de Basán, al este del lago de Galilea. Argob fue otro nombre de Basán. El monte de Armón era la frontera natural al norte de Basán. Estos datos geográficos que se acaban de mencionar son de mucha importancia en nuestro estudio porque va describiendo la riqueza agrícola que se podía dar o había en esta región. El poderío económico que podían tener también las naciones que estaban viviendo, estaban ocupando estos lugares. Entonces, estos detalles debemos tomar en cuenta porque sería esta la tierra que el pueblo de Israel debía conquistar y debía luchar contra los habitantes, las etnias de esta región para tomar como posesión estas tierras. Entonces, aquí viene un detalle de lo que hemos venido hablando a lo largo de estos días. Esta es la guerra santa de Yahvé. Quiero compartir con ustedes estos conceptos que nos presenta el doctor Edesio Sánchez. ¿Sí? El tema de la guerra santa solo puede entenderse en el contexto religioso e ideológico del mundo semítico. Israel no fue la única nación que la practicó. En el testimonio bíblico aparece como un aporte especial de la tradición deuteronómica. Varios son los elementos que deben considerarse. Debemos notar que este tema de la guerra santa no es algo únicamente del pueblo de Israel, sino que de los pueblos que están en la región
ya se practicaban, ya se aplicaban esta terminología cuando combatían entre sí. Sabemos por los escritos bíblicos que estos territorios o estos habitantes habían llegado a convivir con un sistema de corrupción, con un sistema de maldad tan fuerte y tan alto que estaban generando un dolor y un sufrimiento sumamente fuerte en las personas que caían en sus manos. Ese dolor, ese sufrimiento llegó a la presencia de Dios y por esa razón Dios les quitó esa región, les quitó ese lugar y se les otorga al pueblo de Israel a través de lo que nosotros hemos venido llamando o denominando la Guerra Santa. ¿Sí? Para esto vamos a tener algunas consideraciones. La primera, este tipo de guerra no es el enfrentamiento bélico de dos entidades políticas que deciden pelear. Es una acción bélica que tiene por fuente y dinámica la presencia guerrera de la divinidad. Esta es la lucha de Yahvé. No importa si el perdedor es la misma nación israelita. Si es guerra santa, es el triunfo del soberano, Yahvé. Esto que hemos mencionado, esta lectura que hemos hecho, determina o debe quedar bien claro que en esta iniciativa de la Guerra Santa no es iniciativa política de dos naciones o de dos entidades. Aquí el que les declara la guerra es Yahvé. Y como es una guerra santa, el que va a salir victorioso va a ser Yahvé. No importa si el pueblo israelita pierde la batalla. La guerra es santa y la guerra es de Yahvé. Entonces el pueblo está allí para cumplir la voluntad divina. Y sabemos que por principios y contexto remoto del texto bíblico, Jehová de los ejércitos no es injusto y él nunca haría algo injusto. Sus decisiones son de manera sobrenatural justas, necesariamente justas. En la naturaleza divina no hay una acción injusta y obviamente a nosotros nos corresponde llegar lo que más podamos del texto para entender esa justicia. Porque muchas naciones podrán juzgar la letra, la palabra, muchas personas podrán juzgar el concepto que está encima, pero nos corresponde profundizar para saber la toma de decisiones de Dios. Y Dios es soberano. Y esta guerra la inicia Dios, la declara Dios en contra de estas naciones. 2. La destrucción es total, porque en esta guerra divina, todo el botín de guerra es de Dios. Los habitantes y sus posesiones se dan en ofrenda a Yahvé. De allí el uso especial de la palabra jerén, el anatema, u ofrenda destinada a la destrucción. 3. En Deuteronomio y la literatura deuteronómica, el concepto de guerra santa responde sobre todo al espíritu bélico de esta tradición, cuya experiencia histórica fue de constante pugna violenta la más de las veces contra la religión cananea de Baal. Alcanza en la concepción de la guerra santa su interpretación y aplicación más radical. El mensaje del Shema alcanza en la concepción de la Guerra Santa su interpretación y aplicación más radical. La fidelidad absoluta a Yahvé tiene que defenderse hasta la muerte. Yahvé no tolera a ningún rival.
El Señor nuestro Dios nos habla y nos aclara bien esos principios. Y como el Señor ha determinado ya un juicio y el ejecútese, entonces a los pueblos no les queda más que rendirse. Pero muchas veces el orgullo hace que en lugar de rendirse a Dios y arrepentirse de su maldad, generen más violencia. Y eso es lo que viene sucediendo con estos pueblos. No se arrepienten de su maldad, generan más violencia y Dios debe obrar de manera justa, honesta y correcta delante de todos ellos. Entonces, en Deuteronomio y esta literatura deuteronómica, el concepto de guerra santa responde sobre todo al espíritu bélico de esta tradición cuya experiencia histórica fue de constante pugna, violenta las más de las veces contra la religión cananea de Baal. El dios Baal, el dios de la guerra, el dios que aceptaba sacrificios humanos, sacrificios de niños, para otorgar la victoria a aquellos pueblos que mejores sacrificios presentaban. Esa era la característica del dios de la guerra. El mensaje del Shema, ¿cuál es el mensaje del Shema? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. La fidelidad que tú le debes a Dios es absoluta y esta se tiene que defender hasta la muerte. Yahvé no va a tolerar a ningún rival. Yahvé no va a permitir que tu fe sea contaminada o sea contagiada con otra fe, porque obviamente esta finalmente será distorsionada y te conducirá a tener una teología completamente disparatada. Los 3 puntos anteriores indican que el concepto de guerra santa es una interpretación a posteriori de las experiencias bélicas de Israel en tiempos de la conquista. El autor de Deuteronomio leyó desde su particular experiencia en tierra cananea las hazañas de la ocupación del país varios siglos antes. Para ellos, el yavismo solo podía ser resguardado si Baal y sus seguidores eran exterminados. Por eso, no solo les declararon la guerra, sino también la muerte desde antes de entrar a la tierra prometida. Había una seria amenaza de estos pueblos que habían y estaban acabando con su prójimo, destruyendo a su prójimo, consultando muertos, consultando a las huestes espirituales de maldad, y cada vez la maldad era peor. Entonces, esta siempre representaba una amenaza para la fe del pueblo israelita, que la hemos denominado la fe ya vista. Y por eso no solo les declaró la guerra, sino también la muerte, desde antes de entrar a esta tierra como la tierra prometida. Esta actitud externa no solo se aplicó a los habitantes de las naciones paganas, fue una experiencia que muchos israelitas vivieron. La guerra santa no es de Israel, sino de Yahvé. Y todo israelita rebelde e infiel también sufriría sus consecuencias. En el Deuteronomio, capítulo 2, versículos 14b al 16, aparece el vocabulario de guerra santa, pero en este caso aplicado contra Israel. La expresión la mano de Jehová vino sobre ellos y la palabra destruirlos aparece en el contexto de guerra contra pueblos enemigos. Es así, queridos amigos, queridos hermanos, como esta experiencia de combate, esta experiencia bélica de Israel contra estas dos naciones se tornan para nosotros
muy importantes analizarlos, porque Dios demanda y exige de su pueblo transparencia, exige de su pueblo sinceridad, exige de su pueblo justicia. No puedes tener un corazón a medias, no puedes tener una fe a medias, no puedes ser una persona de doble ánimo. En el momento que empiezas a vivir así, no sirves, porque no estás ni aquí ni allá. No eres ni de aquí ni de allá. El hombre de doble ánimo nunca alcanza nada, porque todo lo deja a medias. Es así que, queridos amigos, es importante que tú sepas discernir si tu fe es de doble ánimo. Es importante que sepas si tu amor hacia Dios es un amor incompleto o es un amor condicionado. Porque en la Guerra Santa, Dios no simpatiza con la infidelidad y con la deslealtad de su pueblo. Y eso debes tenerlo muy claro, porque muchos se atreven a ofender a Dios y hacer una oración y pretender que ya se soluciona el problema. De ninguna manera. El problema está ahí y cada vez se torna más complicado y más serio a tal punto que sufrirás las consecuencias de tu infidelidad a Dios. Dios tiene planes para ti, pero necesariamente debes entregarte totalmente a Él. Una vez que te entregas totalmente a Él, podrás disfrutar de esta vida de una manera maravillosa, hermosa. Y las bendiciones no deben quitar tus ojos de la presencia divina, no deben quitar tus ojos de la presencia de Jesucristo en tu vida, del Espíritu Santo en tu vida, porque entre más bendiciones te dé, entre más prosperidad te dé, más humilde te demanda. Tienes que saber ser humilde, aun cuando el Señor te haya dado grandes cosas. Si no es así, y has contaminado tu fe con conductas inapropiadas, entonces vendrá el dolor del que has estado huyendo y vendrá el sufrimiento, porque Dios no quiere un corazón a medias. Dios demanda de ti un corazón enteramente consagrado a Él. Bueno, queridos amigos, ha sido un día más de una lección muy importante para nuestras vidas. Espero haber aportado con unos consejos reflexivos profundos que nos conduzcan a revisar siempre nuestro andar diario con el Señor, con nuestro Salvador Jesucristo. Nos estaremos mirando Dios mediante el día de mañana a las 7 de la mañana en las lecciones de EduBiblia, educándonos con la Biblia. Esta es una propuesta de nuestra querida y amada Iglesia Alianza Panamericana. Nos estaremos mirando Dios mediante. Hasta mañana.